Hola chicos, acá les voy a dejar un video con las explicaciones de los temas que ya tuvimos en clases por Zoom, para que les sirva para repasar. Bien, lo primero que hemos visto en resolución de situaciones problemáticas y toma de decisiones es el conocimiento, ¿sí? El conocimiento lo hemos definido como la forma en que tiene el hombre de apropiarse de la realidad, ¿sí? De la realidad que los rodea. Ahora, ¿sí? ¿Cómo se da el conocimiento? En el conocimiento van a intervenir dos elementos muy importantes, que son el sujeto y el objeto. El sujeto es el sujeto que conoce o también denominado sujeto cognoscente y el objeto conocido. Hay un mediador entre ellos dos, que es el que permite que el sujeto se apropie del objeto, y es el lenguaje, ¿sí? Cuando hacemos referencia al lenguaje estamos hablando de las palabras, de los números, de los símbolos, de las imágenes, ¿sí? Que permiten, ¿no?, que se dé esa relación. Ahora, el conocimiento se va a llevar a cabo dentro de un contexto histórico, social y cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender del momento, ¿sí?, histórico en el que se esté viviendo, de la sociedad y de la cultura que tenga esa sociedad para que se dé ese conocimiento, ¿sí? Los conocimientos que se daban hace 50 años no son los mismos, ¿sí?, de ahora. ¿Por qué? Porque la sociedad ha ido cambiando y las culturas también las culturas de esas sociedades han ido cambiando. Ahora, con respecto al que el sujeto expresa subjetividad, ¿qué quiere decir eso? A que va a depender en lo que el sujeto quiera conocer, ¿sí? No todos tenemos el mismo interés por conocer las mismas cosas, ¿sí? Entonces va a depender eso del sujeto. Bien, acá tenemos una imagen del proceso de conocer, decíamos, relación entre quién, entre sujeto y objeto. En este caso, acá hay una imagen y eso es lo que le va a permitir, ese es el lenguaje que le va a permitir, diríamos, apropiarse al sujeto. Bien. Luego tenemos que ver las diferencias entre estos tres conceptos: creer, conocer y saber. Creer era dar como verdadero, ¿sí?, algo sin poder comprobarlo, ¿sí?, sin tener la experiencia de haberlo vivido, ¿sí? Es lo que nosotros acá decimos, por ejemplo, creo en Dios, es algo que lo expresamos cotidianamente, o creo en los extraterrestres, hay gente que dice lo mismo. Bien, doy como verdadero eso, pero no tengo yo la experiencia de conocerlo a Dios o de conocer un extraterrestre. Bien, luego conocer, volvemos a repetir, es la relación entre sujeto y objeto, que se puede dar de dos formas. Puede ser de manera directa o indirecta. Directa es cuando, ¿sí?, el sujeto tiene conocimiento directo, diríamos, o un contacto directo con ese objeto. En este ejemplo podemos ver que la tribu, si yo me voy a participar en las tradiciones, voy a vivir con la tribu esta, ¿sí?, voy a saber cómo son sus estilos de vida, voy a tener mi experiencia personal, los voy a conocer, como dice, de forma directa, porque voy a convivir con ellos. En cambio, la indirecta vendría a ser, dice, leemos un libro. ¿Cómo voy a conocer la vida de esta tribu? Mediante un libro, puede ser mediante un video, ¿sí? Ese es de forma indirecta. Y este conocer indirecto es lo que da origen, diríamos, a lo que es el saber, ¿sí? Porque el saber, diríamos, es algo que uno ya lo pasó, ya tuvo un conocimiento directo y nada más que ahora se lo transmite a otra persona, ¿sí? Yo sé cómo hacer, como le dice acá un ejemplo, yo sé cómo hacer una torta porque yo leí, ¿sí? Y ese conocimiento se lo estoy transmitiendo a otra persona. Yo sé cómo es Bariloche, como les da el ejemplo a ustedes ahí en el texto, porque el año pasado yo ya viajé. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre creer y saber? ¿Qué saber? ¿Sí? El saber ya cuenta con una experiencia previa. En cambio, el creer, recordemos que no hay forma de comprobarlo, no cuenta con experiencia. Formas en que se expresa el conocimiento. ¿Sí? Vamos a tener dos formas: a través del conocimiento práctico, ¿sí?, que es el que se realiza en prácticas concretas, es decir, prácticas reales, posibilita el desarrollo de habilidades, es decir, después que realizamos esas prácticas, produce significados polisémicos, ¿sí?, que va a depender de cada uno el significado que le pueda llegar a dar a ese conocimiento,
y presenta distintos niveles de reflexión. ¿Cómo se da este conocimiento práctico? Por ejemplo, al viajar, al realizar trámites, al estudiar, ¿sí? En donde cada persona que viaje, por ejemplo, a París, como lo tenemos acá en la foto, cada uno le va a dar un significado diferente a ese viaje que pueda llegar a tener, ¿sí? Una persona que viaja de mochilero va a tener un significado. El que viaja, diríamos, en primera clase en avión y tiene los mejores hoteles, tiene otro significado para esa persona, ese viaje. De la misma manera puede suceder cuando realizamos trámites, ¿sí? Pero ¿a qué hace referencia este? Conocimiento práctico, algo que adquirimos mediante la práctica concreta. Y por otro lado tenemos el sentido común. ¿Sí? Son los significados, las opiniones, las apreciaciones por las que una sociedad, una comunidad o un grupo otorga sentido a la realidad y construye. El sentido común es el que nos ayuda a nosotros a movernos a diario, ¿sí? En varios momentos de nuestra vida utilizamos esa expresión al decir, utilizar el sentido común. ¿Qué no tenés sentido común? ¿Sí? Entonces, diríamos, es lo que nosotros aprendemos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, con nuestras experiencias y lo que también nos van transmitiendo nuestros padres. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos por un lado los saberes de sentido común. Dice, surgen de las experiencias comunes a una cultura. ¿Por qué? Porque cada cultura tiene sus propias vivencias. Luego, son adquiridos por experiencia directa, ¿sí? Es decir, que uno lo ha vivido directamente. Y son transmitidos de generación en generación porque yo les decía que se transmiten de padres a hijos. Ejemplo claro lo tenemos acá en los cavernícolas, en donde uno le pregunta, ¿qué pasará si tocas el fuego? Y el otro le responde, pues me voy a quemar, que no ves que está ardiendo. ¿Cómo sabe que está ardiendo? Y bueno, porque ya tuvo la experiencia directa, diríamos, de meter la mano en el fuego y de quemarse. Entonces, esto se lo está transmitiendo a la otra persona. Y así nosotros también, si ustedes tienen sus hijos, ¿sí? Saben de que si le van a enseñar a ustedes de que si mete la mano al fuego se va a quemar. Ya sea porque a ustedes los padres se lo han contado y ese le contó su abuelo, porque alguien en algún momento metió la mano en el fuego. Es más, nosotros mismos pudimos haber tenido esa experiencia y la vamos a ir transmitiendo, ¿sí? El sentido común lo que a nosotros nos permite es el vivir, el movernos el día a día dentro de una sociedad. Bien, aparte también salen lo que son las creencias de sentido común. Dice, son fuentes de prejuicios. ¿Qué son prejuicios? Son juicios, ¿sí? Previos que uno hace sin conocer, sin tener el conocimiento. Descalificaciones, ¿sí? Esos prejuicios también pueden ser descalificaciones o pueden llegar a una discriminación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que eso expresa una forma distorsionada de nuestros pensamientos. Ejemplos que tenemos acá de las creencias de sentido común. La chica llega a decir todos los hombres son iguales. A lo mejor por una, dos o tres experiencias que haya tenido, ¿sí? A lo mejor de decepciones, entonces llega a decir no, todos los hombres son iguales. Ese es un prejuicio. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos a conocer a todos los hombres o lo estamos juzgando antes de conocerlos. Lo mismo que digan las mujeres son chismosas. ¿Sí? Esas son expresiones que se utilizan en la sociedad, lo cual en donde uno está descalificando o está discriminando más que nada, ¿no? ¿Por qué? Porque por una o dos o tres personas que hagan eso, ya generalizamos. ¿Sí? Esas son creencias de sentido común. Bien, acá llegamos a lo que es el conocimiento lógico o científico, que es el que a nosotros nos interesa, ¿sí? ¿Qué es el conocimiento lógico? Dice, se fundamenta en prácticas específicas que han dado lugar a diferentes disciplinas, que nosotros las vamos a conocer como ciencias o campos de conocimiento. Si estos dichos campos se dividen de acuerdo al tipo de objeto que estudian. Cada ciencia tiene un objeto de estudio, ¿sí? Y por eso va a surgir su clasificación. ¿Cómo las vamos a clasificar? En dos grupos grandes, en ciencias formales y en ciencias empíricas o fácticas. A tener bien en claro, como ya les dije, la diferencia que hay entre unas y otras. Las ciencias formales trabajan con entes ideales, ¿sí? No tienen relación con objetos de la experiencia.
Si nosotros decimos cuáles son las ciencias formales, yo puedo hablar que son la matemática, la geometría y la lógica. ¿Sí? Son ciencias formales. Trabajan con entes o con ideales, que son números, gráficos. ¿Sí? Nosotros no tenemos un contacto directo, diríamos, con el objeto, con el uno. Si no es que el uno nos aparece caminando a nosotros. Y por eso dice que trabaja con entes o con ideales. Son representaciones nada más. A diferencia de las ciencias empíricas o fácticas, que estudian hechos y fenómenos de la realidad. ¿Sí? Sus conclusiones requieren comprobación a través de la experiencia. Y es lo que le da el nombre a decir ciencias empíricas. Empírica significa experiencias. Ahora, las ciencias empíricas o fácticas se van a clasificar en dos grupos también. Naturales, por un lado, que van a ser la biología, ¿sí? La física, la química, son ciencias naturales. Y por otro, las ciencias humanas y sociales. Yo acá le puse dos nada más, pero podríamos nombrar la historia, la geografía, la ética, la sociología, la política, el derecho, la psicología, ¿sí? ¿Qué estudian estas ciencias? Como acá les vuelvo a decir, hechos y fenómenos de la realidad. ¿Sí? Y en las dos ciencias, tanto en las naturales como en las humanas y sociales, recuerden que necesitan comprobación a través de la experiencia. ¿Sí? Bien, por último, como acá ya surgió este término que es la ciencia, ¿sí? Acá tenemos unas características. Es un conjunto de saberes. Esos saberes son compartidos por una comunidad científica. ¿Sí? Va a depender de qué comunidad estemos hablando. Dice, usa significados precisos, a diferencia del conocimiento que habíamos estado trabajando anteriormente. Recuerden que decía significados polisémicos, es decir, da varios significados. No, la ciencia utiliza un solo significado, ¿sí? Algo preciso, ¿sí? Para definir conceptos y organizar teorías. ¿Sí? Estas dos palabras son muy importantes, conceptos y teorías dentro de la ciencia. ¿Qué son los conceptos? Dice, son ideas lógicas que al unirse con otros conceptos forman teorías. ¿Sí? Conceptos que son palabras, diríamos, propias de la ciencia, dependiendo de qué ciencia estemos hablando. Si yo le hablo de la ciencia geográfica, por ejemplo, latitud, longitud, posición geográfica, localización, son conceptos propios de esa ciencia. ¿Sí? Y con esos conceptos se forman teorías. ¿Sí? ¿Qué es una teoría? Es una red, dice, de conceptos y definiciones que describen o explican objetos de conocimiento. Entonces nosotros vamos a tener de esos conceptos que yo les estaba nombrando, por ejemplo, latitud, longitud, localización, pueden unirse entre todos ellos y elaborar una teoría, ¿sí? Que van a describir el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Yo les puedo decir que el objeto de estudio es el espacio geográfico. ¿Sí? Entonces, como les vuelvo a recordar, conceptos y teorías están muy relacionados, ¿sí? A lo que estamos trabajando, que es la ciencia.